Dominicana, cada vez que pasa un minuto, un elemento nuevo se agrega a la discusión, y entonces hoy tenemos, en la tarde de hoy, como tema principal, que el presidente de la República, sobre ese conflicto, ¿verdad?, que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha mandado a cerrar la frontera a partir de mañana, como dice la canción, pero a las 6 de la tarde. Ese es el tema. Hay unos comentarios que son obligados porque antes de ayer decía el compañero de staff del programa, Ismael Jorge, que eso, hay un documento en Cancillería donde decía Jonás, y lo muestra. Jonás no, Ismael. Ismael, sí. Yo tengo la prueba aquí. Sí, y la muestra de que en Cancillería hay un documento del 2021 que dice que eso fue pactado. Sí. Así es. Pero puedo, bueno, yo voy a entrar. Claro. Ven aquí, Javier. A raíz de que, miren, que yo no quería seguir abundando de este tema. Es que ese es un tema que hay que tratarlo, obligado, porque es del momento. Pero yo siempre entro a las redes sociales y mido cómo está el termómetro, qué dice la gente, qué no dice. Entonces yo hoy vine con lo siguiente. Perdón, Javier. Sí, Jonás. O el que esté ahí. Jonás. Ayúdame con lo siguiente. Te mandé unas imágenes. Pasa la primera para yo leerlo con la gente. Esta tiene fecha de mayo, 28 de mayo del 2021. República Dominicana reconoce que el canal de Haití no afecta al río Masacre. Pásame la otra, Jonás. Miren esto. Pero esta imagen, Jonás, ponla un poco más abajo para que la gente vea desde dónde sale. Desde el portal, de dónde sale. No, arriba, más. No, ahí. Aquí. Ese es mirex.gov.do. Estamos hablando que esta es la página de la Cancillería de la República Dominicana, donde dice que se acordó ese acuerdo, donde vimos la imagen del presidente Luis Abinader con el presidente ya fallecido de Haití, Jovenel Moïse. Que este acuerdo no se hizo público en los diferentes medios porque no era de interés del presidente de la República. Pero sigue con la otra imagen. Jonás. Listín Diario, escuchen esto no lo digo yo, con fecha del 29 de mayo del 2021. Le dan luz verde a Haití para que use las aguas del río Masacre. Pásame la otra imagen. Míralo ahí. Aquí quería llegar. Presidente de República Dominicana, que ustedes ven ahí, Luis Abinader, y presidente de Haití, acuerdan cooperación en 9 temas. Y dentro de los 9 temas estaba el tema del canal de Masacre. Entonces, si aquí hay que buscar a alguien que ha originado, ven acá, Jonás, ven para acá, que ha originado el conflicto en la zona fronteriza, tiene un nombre y tiene un apellido. Y ese nombre y ese apellido es del presidente de la República, Luis Abinader. Porque de no haberse generado ese acuerdo y ese compromiso que Luis Abinader hace a la espalda de los dominicanos, ni siquiera se le consulta a los dominicanos para hacer este acuerdo, cediéndole la intervención del río Masacre a los haitianos. Entonces, todo lo que está sucediendo en la frontera
que hoy el presidente de la República está haciendo política con eso. Ahora quiere venderse él como el Salvador, el patriota, pero ese problema lo ha generado el presidente de la República, Luis Abinader, que en un acuerdo le concede a los haitianos intervenir el masacre. Ismael, quiere decir entonces, que aquellos polvos fue quienes trajeron estos lodos. Así mismo es. Por eso es que tú te metes en problemas. Aquellos polvos trajeron estos lodos de hoy. Miren por qué que se contra meten, la población dominicana. Miren, se lo voy a poner simple. Miren por No, espérate. No lo ponga simple, deje que termine. Espérate, Aquiles, aquellos polvos fue quienes trajeron estos lodos contra la República Dominicana, Ismael, entonces. Jonás, lo siguiente. Todo eso es fake news. Mira, es falso. Fake news. La página de la Cancillería pero está publicando cosas falsas. Y el litín, lo que dice el litín es falso. Fake news. Fake news. Atiende. Y esa, atienden esto. Pero está bien. Nelson Abreu, me voy. Entonces, escuchen la explicación razonable. Pero ahora usted va allá ahora. De manera razonable. No, dame el favor. Nelson, me voy. Mira hasta dónde. Mira hasta dónde está llegando esto. A ver. Aquí se está creando, producto de esta decisión de Luis Abinader, un odio entre ambas naciones, que esto va a terminar ahí. Mira cómo con algo irreversible. Miren cómo están de aquel lado haciendo política también. Eso lo lleva un candidato presidencial llamado Jovenel Prix. Esto es lo que está provocando, es odio entre ambas naciones. Sin necesidad. Sin necesidad, porque lo que está pasando ahí no es para que esto tome este giro. Nosotros teníamos paz en la frontera, había negocios en la frontera, y viene este siniestro, por así decirlo, y es un siniestro porque ha secuestrado la paz de los dos países. No sé quién le metió al presidente de la República llegar a ese acuerdo. No sé si fue el canciller. Y si fue el canciller, Dios mío, ¿qué hace ese hombre todavía en Cancillería? El canciller más malo que ha tenido la República Dominicana. Santo Dios. Como la mayoría de funcionarios de este gobierno, gente que no saben gestionar y que lamentablemente están ocupando funciones que le quedan grandes. Lamentablemente. Dice Aquiles que es una irracionalidad. Claro, lo que plantea. ¿Por qué? Y basada en qué se te supone dice eso, compañero. ¿En qué mente cabe, por la edad que hemos vivido y por la edad que tenemos tú y yo, Popa? Sí. Tú tienes un terreno. Sí. Tú tienes un terreno. Se lo voy a poner simple para que los televidentes puedan captar lo que quiero comunicar. Tú tienes un terreno en un residencial, lo puedes tener en un barrio. De hecho, un campo lo estoy vendiendo. Y entonces ese terreno tú dices, yo voy a hacer una obra. Que valga la promoción. Obra, una construcción, ¿verdad que sí? Una construcción en un mundo civilizado, un edificio. Lo primero que te dicen a ti es, búscate un arquitecto para que te haga un plano de eso. Claro. Y ese plano tú lo sometes entonces a una serie de instituciones, tiene que pasar por el ayuntamiento, ese plano. La pregunta es, ¿hay un plano de las intenciones que tenían los haitianos de canalizar el agua del río Masacre? No existe ese plano. Pero eso es peor para el presidente, entonces, lo que usted está diciendo. Pero que espérame, déjame decirte. Ese plano... No hay forma de justificar de ese plano debió ir un plano. Eso, en el caso de que se acordara. Rafael Solano era. Rafael Solano se llamaba. Partiendo de la idea de Ismael, ese plano debió ir a Cancillería, y los técnicos de Cancillería era lo que iban a decidir si realmente afectaba o no afectaba, si se trataba de un desvío o no se trataba de un desvío de las aguas del río. Pero esa construcción no tiene ningún tipo de requerimiento técnico. Esa construcción se hizo a rajatabla, se hizo con la velocidad. Sin planificación. Sin planificación. Exacto. No tiene un plano, no hay un plano que diga cuál es la dimensión cuál es la cantidad de agua incluso que se va a desviar del río, que debe contar en qué temporada, porque se supone que el río no tiene el mismo caudal todo el año
y eso debió constar ahí, en tal temporada, tantos litros, tantos galones, etcétera, etcétera, pero de eso no dispone ningún tipo de requerimiento técnico. Esa obra se hizo de manera unilateral, de un bien común, de unilateral, de un bien que se comparte. Cuidado ahí. Que se comparte, ¿tú entiendes? Entonces ahora mismo, ¿cuál es el impasse? Nosotros no podemos detenernos en este momento a analizar los fake news. Este es un momento crítico para la República Dominicana. Fake news. Mira, cógelo ahí, ve. Fake news. Ahí está, ve. Un momento crítico. Míralo ahí, ve. Crítico, muy crítico, porque ahora fake no, news, ahora no paga Andrés Cuerto, mira esto. No, fake news. Ahora fake sí news. es verdad que Usted me llegamos. está hablando de fake news en Listín Diario. No, pero mira esto, mira. entonces ahí Lo sacó del aire. No. se fue. No, pero mira, ve que está oscuro. Ahora, Kile, mírate ahí. ya estamos aquí. en el aire. Estamos aquí en el aire. Ay, Dios mío. Entonces, Pero esto tiene que ser. esta información Esto es para la historia. de ese plano, de esa obra, no fue discutida por las partes que tienen intereses comunes. No fue discutida por las partes. Y se hizo. Que no lo están viendo, vea, mire allá el monitor. No mire, vemos, vea. se ven sombras. Está oscuro. No, pero esto, ya si llegamos, dijo un ciego. Llévate las comerciales, Jonás.